compartir con ustedes es renueva tus fuerzas. Ese es el tema de la prédica de hoy, renueva tus fuerzas. ¿Renueva qué? Tus fuerzas. El libro de Mateo, capítulo 14, vamos a leer algunos versículos que están ahí en la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos nosotros compartir la palabra. Gracias te damos por los que están conectados, los que están aquí en la congregación. Y gracias te damos, Señor, por los que van a escuchar y ver esta prédica más adelante. Pedimos que la bendición, que la semilla de la palabra pueda dar su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Renueva tus fuerzas. El libro de Mateo en capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo era el viento? Contrario. Jesús tenía la capacidad, mis queridos, de discernir los elementos de la naturaleza. Jesús tenía y tiene esa capacidad de hacerlo. Pero fíjate nomás. Él envió a sus discípulos en una barca donde sabía que pasarían por cierta aflicción. Jesús envía a sus discípulos, pero ya sabiendo que iban a pasar por este momento de tormenta, por este momento donde iban a pasar por un momento de aflicción. El libro de Mateo, capítulo 14, sigue hablando en versículos 25 y 26. La continuación de la historia es esta: mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: es un fantasma. ¿Qué dijeron los discípulos? Era un fantasma. Y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo. Los discípulos estaban ahí, miraron que era una tormenta y empezaron a ver que Jesucristo venía sobre él, sobre las aguas, pero no identificaron que era Jesús. Entonces lo que dijeron: es un fantasma. Miraron cosas que no eran. Y la primera parte, el primer punto que quiero dejarte para el día de hoy, en eso de renovar nuestras fuerzas, en el proceso de renovar nuestras fuerzas, es que no te detengas por el miedo. No te detengas, ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes son miedosos? ¿Cuántos tienen? Hay algunos que tienen miedo de cucarachas. Hay algunos que tienen miedo del oscuro. No puede dormir la noche, tiene que tener la luz ahí prendida. Hay algunos que tienen miedo y esos miedos a lo mejor no te permite recapacitar o recuperar tus fuerzas. El miedo muchas de las veces no te permite recuperar tus fuerzas. El miedo no te permite renovar tus fuerzas. El miedo es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. Cuando hay un problema, lo primero que pasa con nosotros es miedo. Cuando tenemos un problema, una circunstancia, una situación, lo primero que pasa con nosotros es miedo. Si algo te pasa y te dan un ticket y no tienes los documentos, la migración va a llegar a mi casa. Si de pronto si ves una policía, lo primero que pasa es me va a parar. Miedo, el temor. Y eso de pronto no te permite renovar tus fuerzas. Nos da temor a lo mejor el futuro. Nos da temor el futuro. Y el miedo nos produce dudas. Te empiezas a dudar. Te empiezas a cuestionar. Hay personas que de pronto por el proceso, por el momento en que están, no pueden renovar sus fuerzas porque el miedo te bloquea, el temor, la duda empieza a entrar en su vida. Nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. Nos hace ver cosas que a lo mejor no son. Mira lo que ellos veían un fantasma. ¿Qué veían los discípulos?
un fantasma. Pero ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era que estaba ahí? Jesús. Era Jesús que estaba ahí, pero lo que miraban era un fantasma. Era un fantasma lo que decían ellos, pero realmente quien estaba ahí era Jesús. Era Jesús que estaba ahí. Fíjate, eso es muy interesante. Las circunstancias adversas nos hacen sobredimensionar los problemas. Las circunstancias adversas, gracias Alicia, un aplauso para Alicia. Las circunstancias adversas nos hacen sobredimensionar los problemas. Te salió un dolor en algún lado, entonces tú empiezas a ver lo peor. Algo empieza a pasar y de pronto nosotros empezamos a sobredimensionar los problemas. Ahí en la casa un día me acuerdo que estaba todo oscuro y escuchamos una bulla, entonces empezamos, no, ¿qué es? Es un ladrón, es algo. Y no, era un pajarito que entró. Y el pajarito le estaba pegando, estaba tratando de salir, le estaba pegando. Pero nosotros estábamos arriba, entonces estábamos escuchando bulla. No, es alguien que está tratando de abrir la puerta. No, es un ladrón, llamamos 911. O sea, entonces de pronto el miedo, porque como estábamos arriba no mirábamos lo que estaba abajo. Entonces las circunstancias adversas nos hacen sobredimensionar los problemas. Y eso no te permite recuperar tus fuerzas, no permite renovar tus fuerzas. Cuando Jesús vio la angustia, lo que hizo Jesús fue los tranquilizó y inmediatamente Pedro reconoció la voz de Jesús. Lo primero que hace Jesús fue tranquilizar. Hay personas que en vez de tranquilizarte te ponen más miedo. Hay personas que tú dices, mira, me dieron un ticket. Y yo escuché a alguien que le dieron un ticket. La policía llegó a su casa, lo llevaron arrestado. De ahí la migración llegó, lo lleva aquí, no sé qué. Y un ticketazo. No, la última vez que escuché que pasó por eso, $10,000 tuvieron que pagar. Entonces hay gente que en vez de tranquilizarte, ¿qué pasa? Te pone más nervioso, más miedo. Y eso no te hace recuperar tus fuerzas. Hay gente que en vez de ayudarte lo que hace es poner más carga en tu vida. Cuando Jesús vio la angustia de ellos, lo que pasó fue que Jesús los tranquilizó. Y inmediatamente Pedro reconoció la voz. Mis queridos, reconoce la voz de Jesucristo en medio de tus dificultades. Reconoce la voz de Jesús en medio de tus problemas. Reconoce la voz de Jesús en medio a tanta gente, a tantas circunstancias. Reconoce la voz de Jesús. La pregunta es, ¿reconoces la voz de Jesús cuando Jesús habla contigo? Yo estoy seguro que en medio a muchas voces, a muchas personas, si tu papá te llama, tú vas a reconocer la voz de tu papá. Si tu esposa te llama, ahí sí de seguro escucha la voz. Hasta el pensamiento de tu esposa tú sabes cómo es. Hasta el pensamiento. Si tu esposo te habla, ahí las esposas como que de pronto como que se olvida y no muchas veces, ¿verdad? Pero también reconoce la voz de su esposo. ¿Será que podemos reconocer la voz de Jesucristo en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias? Porque si no lo escuchamos, si no podemos escuchar la voz de Dios, nos cansamos, y al cansarnos no podemos renovar nuestras fuerzas. Una persona cansada no puede caminar muy lejos. Una persona cansada no puede hacer muchas cosas. Una persona agotada, te cansas, te trabas, no piensas. El oxígeno no te permite pensar y luego te estás cansado. Hay dos tipos de agotamiento: el agotamiento físico y el agotamiento espiritual. Está el cansancio físico y también está el cansancio espiritual. Está esas personas que están agotadas físicamente y también personas que están agotadas espiritualmente. En el caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero lo que más les afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma. Ellos miraron, es un fantasma, eso les
les bloqueó. Era un cansancio espiritual lo que ellos estaban teniendo. Se angustiaron por algo que no era real. Fue un agotamiento espiritual lo que estaban pasando ellos en ese momento. Un fantasma. ¿Has escuchado personas que dicen, oye, ¿miraste un fantasma? Yo no. No, y digo, como, no, es que no miraste, no vistes. Es que ahí estaba. No lo escuchaste. No, ahí estaba. Lo vi. Y de pronto hay un agotamiento espiritual. Era lo que los discípulos estaban pasando en ese momento. Para empezar a restaurarnos, a recuperar nuestras fuerzas, lo primero lo que tenemos que hacer es cobrar ánimo y esperanza. Ánimo y esperanza. Tenemos que recuperar nuestras fuerzas. Si estás cansado, si de pronto estás agotado, si de pronto tú estás cansado, sea físicamente o sea espiritualmente, si de pronto tú estás cansado, mi oración es que en esta mañana el Espíritu Santo pueda renovar tus fuerzas. Renueva tus fuerzas. Renueva tus fuerzas. Busca la fe de ver las cosas malas o en los problemas como oportunidades. ¿Sabes? Cuando alguien ve problemas, ves oportunidades. Cuando a lo mejor el problema o la circunstancia te está agotando, a lo mejor es un momento para que tú puedas ver oportunidades de confiar más en Dios. De ver lo que Dios tiene para tu vida. De ver lo que Dios tiene para ti. De ver lo que Dios puede hacer por ti. Lo que tú y yo tenemos que hacer en esos momentos para recobrar nuestras fuerzas es buscar ayuda en la persona correcta. ¿En quién estás buscando ayuda? ¿En quién pones tu confianza? ¿En quién vas a poner? ¿En quién buscas ayuda en el momento que tú necesitas recobrar fuerzas para seguir adelante en tu vida? Tú y yo tenemos que buscar nuestra ayuda en Jesucristo de Nazaret. Busca tu ayuda en Jesús. Pon tus ojos en Jesucristo. No en las circunstancias, no en lo que está a tu lado, no en lo que está a tu alrededor. Cuando Jesús dice, yo soy. Cuando Jesús dice, yo soy. Pedro inmediatamente situó su mirada en Jesús y las adversidades pasaron a un plan secundario. Todo lo que estaba pasando pasó a un plan secundario. ¿Por qué? Porque Pedro puso su mirada ¿dónde? En Jesús. Aunque ahí todavía estaba adentro del barco, pero todo quedó secundario porque Pedro puso su mirada ¿en dónde? En Jesús. Todo quedó secundario. Todo quedó a un lado. Toda la tormenta, todo lo que pasaron, todo lo que estaba viviendo quedó a un lado porque Pedro empezó a poner su mirada en Jesús. Mis queridos, el miedo comienza a desaparecer cuando se fija en un objetivo que te recobra ánimo. Cuando tú pones tu mirada en un objetivo que te cobra ánimo, eso te va a dar fuerzas. Pero si tu mente solo está pensando en el problema, en la circunstancia, en las adversidades, eso te consume y eso te está quitando tus fuerzas y no puedes resolver. Pero si tú pones tu mirada en un objetivo que te recobra fuerzas y ánimo, tú vas a poder salir adelante y renovar tus fuerzas para seguir adelante. El versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué dijo Pedro? Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Manda que yo camine sobre el agua. Mis queridos, eso se llama ser un buen oportunista. Aprovechó la oportunidad. Jesucristo estaba diciendo, yo soy. Si eres tú, dile que yo camine sobre las aguas. Si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. Pedro vio la posibilidad de caminar en el agua porque él tenía el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo era su ejemplo.
y su mirada estaba en Jesús. Él encontró una oportunidad porque escuchó la voz de Dios. En el versículo 30, la Biblia dice, pero al ver el fuerte viento que tuvo Pedro, miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, ¿qué? Sálvame. El miedo se manifestó 2 veces. La primera vez se manifestó antes de intentar. Y la segunda vez se manifestó ya cuando tenía los pies sobre el agua. 2 veces se manifiesta el miedo antes de empezar, cuando está dentro de la barca, cuando ve todo el viento y todo lo demás. Y luego otra vez cuando ya está en el agua caminando, se manifiesta otra vez el miedo. A lo mejor algunos de nosotros, al iniciar quizás un proyecto, de pronto tú puedes sentir miedo. A lo mejor puedes quedar sin fuerzas muchas de las veces. A lo mejor puede entrarte temor o miedo o dificultades. A lo mejor antes de hacerlo tenías miedo. Antes de empezar ese proyecto en que estás, tenías miedo, tenías preguntas, ¿verdad? Y luego cuando ya estás en el proyecto, también tienes miedo. A lo mejor tienes preguntas, a lo mejor tienes dudas, a lo mejor necesitas recobrar tus fuerzas. Si ahora, mis queridos, tú estás aquí, si estás aquí sentado, y si tú te sientes con angustia por alguna circunstancia, y tienes las aguas a los tobillos, no esperes para pedir ayuda. No esperes para pedir ayuda. Pídele ahora ayuda a Jesucristo. Pedro pidió ayuda cuando todavía podía pedir. Si tú estás aquí el día de hoy y estás pasando por algún momento que necesitas renovar tus fuerzas, a lo mejor tú necesitas recuperar fuerzas para seguir adelante. A lo mejor necesitas fuerzas para seguir caminando adelante en tu vida. Pide ayuda. Si Pedro espera a que el agua llegara a su boca, se hubiera hundido y no iba a poder gritar. Pero él todavía alcanzó a hablar mientras el agua no lo tenía ahogado. Hay personas que no piden ayuda. Hay personas que están cansadas y no piden que alguien le ayude. Hay personas que están llevando por sí solo los problemas, las cargas, las dificultades que enfrentan en la vida. Deja de lado tu orgullo y dile al Señor, hoy te necesito más que nunca. Hoy te necesito más que nunca. Dile, Señor Jesucristo, te necesito. Puedes decir a Jesús, tú puedes hablar con Jesucristo. Hablas con Jesús. El Señor escucha tu voz. A lo mejor tú puedes decir, yo di el paso de fe que me indicaste. Estoy caminando sobre el agua. Empecé este proyecto, empecé a lo mejor esta empresa, empecé este sueño que has puesto en mi corazón, pero ahora que estoy en medio de este proyecto, me siento que el agua me llega al cuello. Hablas con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo escucha tu voz. El Señor Jesucristo escucha tu voz. Y en el renovar nuestras fuerzas, el Señor te da nuevas fuerzas. ¿El Señor te da o qué? Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Renovar nuestras fuerzas es un proceso. ¿Cuántos de ustedes les gustan ir al gym, al gimnasio? Veo que
Veo una mano levantada. Una persona levantó la mano. Y hacemos rápido, dice Señor. Pero una persona que llega al gimnasio para hacer ejercicio porque tiene un proyecto, no es que fuiste a firmar y pagaste, en ese mismo día te vas a salir del gimnasio ya con tu cuerpo físico que querías, ¿sí o no? Va a tomar ¿qué? Un proceso, va a tomar días, va a tomar semanas, va a tomar meses, algunos va a tomar años, ¿verdad? Pero es un proceso. Debemos buscar a Dios, que es el Redentor, que hace todo nuevo. Cuando buscamos a Dios, Él es nuestro Redentor y Él hace todo nuevo. Él nos da nuevas fuerzas. El Señor te da nuevas fuerzas. El Señor te fortalece. Hay momentos en nuestra vida que muchas de las veces lo que ocupamos son nuevas fuerzas, y solamente Jesucristo te puede dar nuevas fuerzas. Solamente Jesucristo te puede fortalecer. Solamente Jesucristo puede hacer por ti lo que nadie puede hacer. Él renueva tus fuerzas. Él renueva tus fuerzas. Y en ese proceso de renovar nuestras fuerzas, no te detengas. No te detengas. No te detengas. No permita que por estar en el proceso de recuperar tus fuerzas, el desánimo te pare, no te deje caminar, o no te deje pursue your dreams, o caminar hacia tus sueños. O no te detengas. No te detengas. El Salmos 92, versículo 10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿qué? Las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Alguien ya escuchó el ruido de un búfalo? A ver, alguien que pueda hacer el ruido de un búfalo. Todos sabemos el ruido de la gallina, ¿verdad? Pero del búfalo. Miren nomás, tenemos el ejemplo de algunos animales. Y quiero dar el ejemplo de dos animales con una capacidad extraordinaria. Primero es el búfalo. El búfalo, si no lo sabías, saca fuerzas cuando se siente acorralado. ¿Sabes cómo el búfalo saca fuerzas? Cuando está como acorralado. Problemas por aquí, problemas ahí. Está en una situación, él está acorralado. De ahí el búfalo saca fuerzas. Y miren lo que dice el Salmos 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero el búfalo, mis queridos, saca fuerzas cuando se siente acorralado. Otro dato interesante del búfalo: su mayor fuerza se despliega cuando está en problemas. Cuando está en problemas, el búfalo como que se despliega más su fuerza, como que aumenta más la fuerza. Hay algunos que aumentan más la fuerza cuando están enojados, ¿verdad? Hay algunos que son angelitos, se enojan y son el Incredible Hulk. Pero el búfalo, cuando está en un problema, se despliega más su fuerza. Otro dato interesante del búfalo: él es el enemigo número 1 de los leones. Y él es el único que puede darle pelea porque tiene mucha fuerza. El búfalo, mis queridos, si no encuentra comida, puede recorrer kilómetros nadando. Aunque él es un animal de 1500 libras. Pero él puede correr y puede correr y puede correr porque tiene hambre. En eso sí algunos se identifican como el búfalo, porque cuando tienen hambre, tienen hambre. Pero 1500 libras y corriendo hasta que puede saciar su hambre. Cuando tiene hambre, el búfalo no mide riesgo para encontrar el alimento. Sea el animal que esté enfrente, sea el peligro que esté enfrente, el búfalo va hasta que pueda saciar su hambre. Él pelea, él busca
y es capaz de cargar casi el doble de su peso. El búfalo se le conoce como el tractor del oriente porque puede cargar grandes cantidades de peso. Y fíjate nomás, es muy difícil que pare. Cuando el búfalo empieza y está determinado en algo, él no para. Él sigue adelante, él va, y camina y va determinado, él no se detiene. Esta característica me llamó la atención porque no son así los burros. Los burros, mis queridos, cuando están tercos y enojados, nadie los hace caminar. ¿Cuántos han escuchado la voz de un burro? ¿Cómo hace el burro? Ay, sí sabe, ¿verdad? ¿Cómo es? Ay, sí sabe. Y el burro es terco. El burro no, un burro cuando está empacado, cuando está enojado, cuando está y algo le puede pasar, un problema, le ve algo, cualquier cosita, se empaca y de ahí no sale. No camina, no avanza. Pero el búfalo no. El búfalo, por el contrario, no le gusta detenerse. El búfalo va caminando hacia adelante. El búfalo, si tiene hambre, va por la comida. El búfalo, si se ve en peligro, él va a pelear por su libertad. Él camina, él va adelante. Tomemos este ejemplo, mis queridos, para que tu fuerza y motivación venga como consecuencia de seguir trabajando. ¿De seguir o qué? Trabajando. No te detengas. El Señor va a renovar tus fuerzas. El Señor renueva tus fuerzas como las del búfalo, para que aunque esté el problema, aunque esté la dificultad, tú puedas seguir adelante. No te detengas. Tú sigues caminando. Tú sigues caminando. Tú sigues caminando. Si quieres renovar tus fuerzas emocionales, no pares. No pares. No pares. No te detengas. A lo mejor nadie sabe de la carga que tienes, del momento que estás pasando. Pero tú sigue adelante. Tú camina. Si tú quieres renovar tus fuerzas emocionales, no pares. Pero ojo, es diferente a renovar las fuerzas físicas. Porque la fuerza física sí necesitas ¿qué? Descanso. Obviamente si trabajaste demasiado y no has descansado, necesitas descansar. Y es lo que ocupas hacer muchas de las veces. Tu físico necesitas un descanso. Y ese es un cansancio físico. Si es un cansancio físico, lo que necesitas es recuperar tus fuerzas. Y para eso necesitas descansar. Pero si es algo emocional, si está en tu espíritu, no puedes detenerse. Porque en el momento que te detienes, te bloqueas. Y ya todo ves diferente. Ya las circunstancias ves diferente. Ya lo demás, los problemas, todo lo demás los ves diferente. ¿Por qué? Porque te has parado. Has detenido. Imagínate que Pedro hubiera decidido detenerse y no pedir ayuda. Seguramente se hubiera hundido. Se hunde Pedro si él no pide ayuda. Pero Pedro pidió ayuda. Pedro pidió ayuda porque estaba cansado. Pedro pidió ayuda porque necesitaba ayuda de Jesucristo, porque se estaba hundiendo. Si estás aquí en esta mañana y estás cansado, si estás aquí en esta mañana y estás cargado, Jesucristo dice: venid a mí todos los que están cansados, porque yo os haré ¿o qué? Descansar. Vayamos a Jesucristo, porque en Jesucristo encontramos descanso. Vayamos a Jesucristo
Porque en Jesucristo encontramos descanso. Debemos de ir a donde Jesucristo está. Tenemos que ir a donde Dios está. Tenemos que ir a los brazos del Padre para que Dios pueda hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Dios puede renovar las fuerzas de nuestra alma y decirnos que extendamos las alas porque Él nos va a levantar. Dios va a recuperarte, Dios va a fortalecerte, Dios va a renovar tus fuerzas para que tú puedas seguir adelante en tu vida. Dios va a renovar tus fuerzas para que tú puedas seguir adelante en lo que tú estás haciendo. Dios va a renovar tus fuerzas para que tú puedas seguir adelante en tus sueños y en tus proyectos. Mis queridos, no se vale renunciar y dejar la tarea sin concluir. No se vale renunciar a lo que Jesucristo ha empezado en tu vida. No se vale renunciar al primer paso que has dado. No renuncies. No te des por vencido. Never give up. Don't give up. Ay, es que está difícil, la vida no es fácil. Lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir caminando hacia adelante. Y en Jesucristo, Él renueva nuestras fuerzas. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, para que tú puedas seguir adelante caminando, renovados en Jesucristo. No desista. ¿Sabes por qué no podemos desistir? Porque tenemos un apoyo incondicional. Tenemos un apoyo incondicional. ¿Sabes quién es nuestro apoyo incondicional? Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos 46, versículo 1, Dios es. Dios es. Dios es tu refugio. Dios es tu pastor. Dios es tu sanidad. Dios es tu justicia. Dios es tu torre fuerte. Dios es tu fuerza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es tu amparo y es tu auxilio. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor Jesucristo? La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no temas, porque el Señor está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios. El Señor te da nuevas fuerzas y el Señor te ayuda. Qué bonito es cuando tú tienes la ayuda de alguien que te ayuda en tus problemas, en tus proyectos. Pero más bonito y más hermoso es cuando tenemos la ayuda de Dios que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante en nuestro caminar. Quiero terminar con eso. Voy a pedir que el grupo de alabanza pueda pasar. El libro de Joel capítulo 3 versículo 10. Hay un versículo que dice ahí que me llama la atención. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil. ¿Será que puede decir conmigo? 1, 2, 3. Una vez más, 1, 2, 3. De pronto tú puedes decir, no, es que me falta fe. De pronto puedes decir, no, pero estoy pasando por ese problema. Diga débil, fuerte soy. Dígale enfermo, sano soy. Lo que tú hablas tiene un poder sobrenatural. Lo que tú hablas influencia en tu vida. Diga débil, fuerte soy. Eres fuerte. Eres fuerte.
Eres fuerte, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo habita dentro de ti. Porque eres templo del Espíritu Santo. Porque eres hijo de Dios. Porque eres hijo de Dios. Porque eres hijo de Dios. Diga el débil: fuerte soy. Fuerte eres. El Señor renueva tus fuerzas en esta mañana. Y aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Camina hacia adelante. Y aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y me ungirás con aceite. El Señor en esta mañana renueva tus fuerzas. Aunque a lo mejor tú estés pasando por ese proceso de dificultad. A lo mejor tú estés pasando por algún proceso que nosotros no sabemos. Pero en ese proceso el Señor está contigo. En ese proceso el Señor está contigo. El Señor no te deja solo. Yo voy a pedir que te pares, por favor. Por unos minutos nada más. Quiero que pongas atención a la letra de este canto que vamos a cantar y a ministrar el día de hoy. has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo sigue siendo fiel es por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, como me rodea. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido Una y otra vez, que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llenes. en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo
fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. en la tempestad, me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Quizás tú estás en un proceso y estás atravesando un momento de tu vida donde necesitas fuerza, nuevas fuerzas de Dios. De pronto las aflicciones o los problemas de la vida y te sientes agobiado, cansado. ¿Sabías usted que las uvas deben ser pisoteadas para hacer el vino? Para producir el vino primero se aplasta la uva, se pisotea en la uva para producir el vino. Las aceitunas son aplastadas, prensas para producir el aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Las semillas crecen en la oscuridad. Ahí produce el fruto. Así que si estás aquí el día de hoy, cuando tú te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en oscuridad en tu vida, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. El Señor está renovando tus fuerzas. El Señor está renovando tus fuerzas. Señor está renovando tus fuerzas. Así que yo te animo en esta mañana, confía en Dios. Confía en Dios, porque Él renueva tus fuerzas. Confía en Dios, porque Él renueva tus fuerzas. Yo me acuerdo cuando estaba adolescente, en la calle donde vivíamos había un doctor, un médico. Y me acuerdo un día que llegó policías a su casa. Era una casa muy bonita. Y los policías llegaron ahí, llegaron enfermeros. Y la razón fue porque ese doctor, muy bien sucedido, se había quitado la vida. A la razón de los problemas, a la razón de las dificultades, a la razón que se sintió sin fuerzas. Y de pronto puedes decir, solamente los que están en una posición económica llegan a ese extremo de quitarse la vida. Pero en uno de mis viajes a Brasil fui a visitar familias. Nos encanta, me gusta visitar familias.
y fuimos a un lugar donde son mis padres biológicos y fuimos a visitar a una familia y fui a hablar con alguien que lo vi de niño, lo vi chico. Sus padres me dijeron: no está bien porque agarró un arma y trató de quitarse su vida. En un lugar pobre, en un lugar que no tenía, una familia pobre. Se sintió cansado de la vida, se sintió sin fuerzas. Muchas de las veces cuando estamos sin fuerzas, tomamos decisiones que no son apropiadas. La Biblia dice: aquel que esté en pie, que tome cuidado para que no se caiga. La Biblia dice que tenemos que andar vigilante, porque el enemigo anda como un león rugente buscando a quien devorar. Y la Biblia me dice a mí y a ti: diga el débil, fuerte soy. El Señor en esta mañana te trajo aquí para decirte: renuevo tus fuerzas, porque quiero renovar tus sueños, renovar el don que ha sido depositado en ti, renovar tus fuerzas para que tú puedas seguir caminando adelante. El Señor te ha traído aquí para decir que aumentas tus fuerzas como las del búfalo, como las del búfalo, porque el Señor está contigo. Diga el débil, fuerte soy. Eres fuerte. Eres fuerte. Eres fuerte. Eres fuerte. Eres fuerte. Porque eres templo del Espíritu Santo. Para terminar, me gustaría que pudieras orar por alguien. De pronto no necesariamente por la persona que está de tu lado, pero de pronto Dios te pone a orar por alguien. Entonces puedes hacerlo, orar por alguien que está de tu lado. Ora por alguien que Dios pone en tu corazón de ir a orar por esa persona. Tome esos segundos, por favor. Ore por esa persona. Bendice la vida de alguien el día de hoy. Bendiga a una persona. No se salga de aquí sin